encabezados por Diosdado Cabello, o representados por Diosdado Cabello, mejor dicho, se dieron cuenta que habían llegado a un acuerdo sin ellos y que ellos sí los iban a entregar, mientras Maduro, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, Michael Moreno, que es el presidente del Tribunal Supremo, se iban a salvar y ellos los iban a dejar colgados de la brocha, porque están metidos en algo que es muy difícil para Estados Unidos y para Occidente de pasar por alto, que es el narcotráfico. Y el otro, aparte de Diosdado Cabello, que tiene muy difícil salir ileso de una transición, es Tarek El Aissami, porque está no solamente incurso en narcotráfico, sino en terrorismo por sus nexos con Hezbollah. Y eso no solamente no lo perdona Estados Unidos, al final del día Estados Unidos negocia cuando hay que negociar, pero Israel no. Israel es la que está solicitando Tarek El Aissami. Entonces, esos dos son, son la piedra de tranca para que Venezuela no pueda por fin salir de esta tragedia. Increíble. Y vámonos con Giovanni, que es nicaragüense. ¿Qué pasa en Nicaragua, Mario? Bueno, la situación casi sufren, hay tres países que tienen en este momento ese mal tan fuerte, Wendy, que es increíble. Nicaragua viene con el mismo problema de Venezuela. Lo que pasa es que se trató de superar, en una ocasión se logró superar al derrocar a Daniel Ortega, en aquella ocasión en 1989-90, pero se sufre del mismo mal, con la diferencia que Venezuela en este caso es un país extremadamente rico, un país que tiene muchísimos recursos y esta gente lo ha destruido cantidad. Yo sé que Francisco tiene muchísima experiencia en la parte política, ¿no? Por la trayectoria de la familia y de todo eso. Pero ¿qué pasa con la reconstrucción de Venezuela? ¿Cómo va a ser ese proceso de la reconstrucción de Venezuela? Porque hay mucha gente negativa en este momento, cuando tú ves el panorama, mucha gente quisiera hacerlo mejor de lo que lo está haciendo Guaidó. Pero esto yo creo que es irreversible. Esta situación que tiene Venezuela se ha ido atacando, como dice, hay un boxeador que creo que es mexicano, Chávez, que dice que hay que atacar el cuerpo para que la cabeza caiga. En este caso, Guaidó está atacando las partes estratégicas para que este gobierno esté debilitado. Entonces, es inevitable, yo creo que es inevitable, estamos a un poco tiempo de que Guaidó, el presidente Guaidó, pueda tomar el poder. Ahora, mi pregunta para Francisco, ¿qué viene ahora? O sea, después de que pase todo esto, ¿cómo es la reconstrucción? ¿Qué piensas tú de la reconstrucción de Venezuela? Mira, eso es algo que se está trabajando desde hace muchos años y es algo que se ha resumido en un proyecto que se llama Plan País. Ese Plan País es el proyecto para justamente la reconstrucción de Venezuela y abarca todos los ámbitos, no solamente el plan económico, que es el primordial porque atacaría la crisis humanitaria de lleno, pero también en materia de gobernabilidad, en materia de inseguridad, en materia sanitaria, en fin, en todas las áreas del Estado. Eso lleva años trabajándose en los niveles académicos más importantes. Este es un proyecto que en este momento encabezan personas como el profesor Ricardo Hausmann, profesor de una de las cátedras más importantes en su área en la Universidad de Harvard, y ya fue presentado formalmente por la Asamblea Nacional Venezolana, que es la que tiene la voz cantante en este momento en el área política. Por supuesto, Venezuela va a necesitar mucha ayuda internacional, porque en efecto Venezuela es un país rico en el sentido que tiene riquezas naturales, pero las arcas del Estado han quedado absolutamente vaciadas. ¿Sí? Las vaciaron completamente y todavía lo siguen haciendo en este momento. Y por ejemplo, con toda esta gente, por ejemplo, hablabas de Padrino, hablabas de Diosdado, hablabas de toda esa gente. Nosotros hemos escuchado que el presidente Guaidó ha dicho que le da un perdón para todas estas personas que vengan y que traten de regresar al país a la normalidad. ¿Qué tú opinas? Porque yo creo que hay muchos crímenes que no se pueden perdonar. O sea, hay mucha gente sufriendo, mucha gente que se le pasó. Pero ¿cómo va a ser el proceso de estas personas que son
que fueron, ¿qué tú crees de lo que va a pasar con estas personas que fueron dirigidas? O sea, que no es que de sentimiento lo lleven o que estén maltratando al país, al pueblo, sino que son personas que están recibiendo órdenes. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿O ya hay un plan para esas personas? Mira, esa es la parte más amarga de cualquier transición. Eso lo vivieron los españoles, lo vivieron los chilenos y lo han vivido en cualquier lugar que haya que pasar por un trago por un trance como este. En efecto, hay crímenes que no prescriben. Por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir. Eso está especificado en la ley de amnistía. Pero lo importante además a nivel político es que este perdón no puede ser solamente a nivel interno venezolano, por ejemplo con una ley de amnistía que ya ha sido trabajada en la Asamblea Nacional, sino que tiene que haber también un perdón internacional. Y te estoy hablando en términos políticos, en términos prácticos, ¿no? Para que ellos entreguen el poder, porque esto al final de cabo es una negociación. Claro. Y en los términos internacionales está el tema de las sanciones. Ellos dicen, bueno, está bien, me dan la amnistía aquí adentro, pero luego ¿qué pasa con todas las sanciones de afuera? Estados Unidos ha recalcado, y lo ha recalcado mucho más fuerte en esta semana, que ellos estarían dispuestos a quienes faciliten el trance a la democracia a levantarle las sanciones. De Europa todavía no se ha sabido nada, pero es de esperarse que por las características de Europa también lo harían. Pero te repito, es el trago, el dolor más, y es un proceso, me imagino, que tiene que ser, que se tiene que dar, porque yo creo, Wendy, que el proceso lo que está pasando en Venezuela es algo que va para la etapa final. O sea, ya es irreversible el tema de que se pueda calmar a un pueblo tan grande como ha salido. Tú ves esas manifestaciones que se te eriza la piel cuando ves a esa gente gritando libertad, libertad. No solo la gente que estamos en el exilio, sino la gente que vive ese problema en este momento. Yo creo que es una cosa bien, es una línea bien delgada que nosotros los venezolanos, nosotros los nicaragüenses, pasamos con nuestros hermanos cubanos, porque tenemos dos caras de la moneda con los cubanos. Tenemos los cubanos que están aquí en el exilio, que apoyan 100% a los exiliados venezolanos, a los exiliados nicaragüenses, pero hay un porcentaje demasiado grande de estos cubanos que apoyan al régimen y que están en un problema, que están también manipulando a los venezolanos allá. ¿Qué pasa con esos venezolanos? Esos venezolanos ya han salido, Francisco, ya están saliendo de Cuba, o todavía no ha habido nada de transición de esos cubanos que están en Venezuela. Mira, tienen planes de contingencia. Ya eso desde hace 2 o 3 meses se les dio la orden desde Cuba de que estuvieran listos para abandonar cuanto antes. Pero siguen allá, siguen operando. Ramiro Valdés estuvo hace poco en Cuba, ni más ni menos, uno de los generales más importantes del castrismo. Vimos cómo llegó hace poco más de un mes, un contingente de soldados rusos a Venezuela. 99 soldados fueron, pero además soldados expertos en inteligencia, en negociación, en momentos como los que estamos viviendo entre ayer y hoy, justamente. Entonces, imagino que para preparar a la gente. Claro, y hay una penetración internacional innegable, pero es que lo ves hasta en detalles, como algo que ocurrió ayer, en el tweet que publicó Miguel Díaz-Canel en apoyo al régimen. Fue prácticamente el mismo tweet que publicó Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa de Maduro. O sea, Prácticamente una asesoría, pero directa. Pero sí, pero es que hasta tienen el mismo community manager por lo mismo. Una cosa que es el mismo gobierno, es la misma cosa. Raúl Castro lo dijo hace unos años, en una visita a Caracas. Chávez estaba vivo todavía, y dijo, Cuba y Venezuela son la misma cosa. Mira, ¿hasta qué punto son la misma cosa? Bueno, yo digo que también hasta Nicaragua, o sea, en la parte, en Nicaragua sufre, pero bueno, yo creo que viendo el ejemplo de lo que está pasando en Venezuela, los líderes que están, o los que están mandando en Nicaragua, que no se les debería de llamar líderes, sino que dictadores,
tienen que tener mucho cuidado porque Donald Trump está poniendo el 100%, bueno, un porcentaje sobre Venezuela, que no va a dejar en ningún momento. Yo creo que sería un error grandísimo, como decías tú al principio, lo que pasó con los cubanos en los años 60 y algo, que lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos de retirarse y dejar a los cubanos ahí solos. No creo que vaya a pasar con los venezolanos hoy, en estos momentos, con Venezuela. Increíble. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos hablando de Venezuela. Foundation te invita a su evento anual Justicia para Todos. Habrá asesoría legal gratuita en inmigración y familia con los mejores abogados, becas de estudio, rifas, donación de alimentos y mucho más. Te esperamos el domingo 5 de mayo desde la 1 de la tarde en el 10181 Northwest 58 Calle Doral. Para más información, llámanos al 786-271-0375. Y recuerda, todos somos inmigrantes y vinimos a quería triunfar. conocerte porque la verdad que está